¿Qué es un interruptor diferencial? ¿Qué parámetros tenemos que conocer para seleccionarlo correctamente? ¿Y qué categorías de diferencial hay? Eso es lo que vamos a aprender en este vídeo. Lo primero de todo es situarnos. Seguro que alguna vez hemos abierto un cuadro eléctrico y nos hemos encontrado algo como esto, donde sabemos que hay un interruptor diferencial e interruptores magnetotérmicos o interruptores automáticos. Pues hoy nos vamos a centrar en este que tenemos aquí a la izquierda, que es el interruptor diferencial. Vamos a ver brevemente en qué consiste, es decir, qué es un interruptor diferencial como tal, qué función tiene dentro de la instalación eléctrica, cuáles son sus parámetros principales que nos van a permitir conocerlo y dimensionarlo como toca, qué categorías de interruptor existen y finalmente, pues cómo escogerlo en función de todos estos datos que tenemos. Vamos a empezar viendo qué es un interruptor diferencial. Un interruptor diferencial, así conceptualmente, es un dispositivo de protección eléctrica para proteger a las personas, instalado en una instalación eléctrica. Importante, para proteger a las personas, es decir, no protegemos ni a la instalación ni a los componentes. Para ello tenemos los interruptores magnetotérmicos automáticos, de los cuales ya tenemos también un vídeo hablando específicamente en el canal, que os lo dejaré en los comentarios y en la descripción. Estos interruptores diferenciales, por tanto, se dedican a protegernos a las personas de cualquier tipo de fuga que pueda haber y que pueda a nosotros dañarnos, y estos interruptores se encargan de cerrar el circuito cuando detectan que hay una fuga hacia una persona o hacia algún elemento que no es parte de la instalación. Se pueden rearmar de manera automática o manual. La mayoría de lo que vamos a ver en la mayoría de cuadros eléctricos son manuales, con estas palanquitas que tienen aquí tan típicas todos los interruptores. Y a nivel de nomenclatura, como se les suele conocer, es como RCDs en general, que es Residual Current Device, dispositivo de corriente residual, o RCCB, RCDMD, RCDPD, donde el RCDMD y RCDPD, la diferencia es que uno de ellos, el RCDMD, es para solamente medir, es decir, es capaz de medir cuando hay una fuga, pero tiene que haber otro componente al cual se le envía una señal y que sea capaz de cerrar el circuito, es decir, es un diferencial de solo medida, y lo que tenemos en la mayoría es un RCDPD, que es un diferencial de corte, es decir, el propio diferencial lee las corrientes de fuga, y si nota que hay más de la que toca, es decir, ha habido una fuga, pues él mismo corta el sistema. En términos sencillos, lo que tenemos es lo siguiente: toda la instalación entra y sale del diferencial. Es decir, el diferencial es lo primero que tenemos en una instalación eléctrica. A partir de ahí se colocan todos los interruptores automáticos. Eso como concepto general de cómo se suelen hacer. Evidentemente, conocido el funcionamiento, podemos tener varios diferenciales en función de las necesidades de la instalación. Pero bien, la idea es que toda la corriente que entra y se usa en una casa pase por este diferencial, se distribuye a través del resto de interruptores automáticos, a través de todos los electrodomésticos, luces, todo lo que tenemos que consume corriente, y vuelva, en el caso de una corriente alterna bipolar, pues todo entra por la línea y vuelve por el neutro. Pues bien, la idea de esto es que el diferencial es capaz de leer toda la corriente que circula, y cuando detecta que vuelve menos corriente de la que sale, quiere decir que ha habido alguna fuga. Por algún lugar estamos perdiendo, como es el caso de la foto. En este caso, la corriente que entra en la casa no es la misma que la que sale de la casa, ya que hay una persona que ha recibido una fuga. Pues cuando el diferencial detecta cierta fuga, un concepto, una cantidad de fuga que se llama sensibilidad, que veremos que es el concepto clave en estos diferenciales, cuando la sensibilidad, el umbral de sensibilidad se supera, entonces el diferencial cierra el circuito. En un cuadro eléctrico simple, como hemos comentado, pues tendríamos el contador, un interruptor general de potencia, que esto básicamente lo que nos limita es la potencia total de la casa, y a partir de aquí entramos al diferencial. Y del diferencial distribuimos a todos los interruptores automáticos, y de los interruptores a cada uno de los enchufes, luces y o electrodomésticos que tengamos. Vamos a ver ahora cuáles son los parámetros principales que debemos tener en cuenta a la hora de dimensionar un interruptor diferencial. Pues bueno, la información relevante, ¿cuál es? Pues mira, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de la web de Schneider en la que podemos ver algunos de los parámetros principales que nos permiten aquí escoger, por ejemplo, en esta familia de diferenciales. Pues bien, lo que yo considero que los parámetros más importantes serían la intensidad nominal, es decir, qué intensidad tiene que ser capaz de soportar este diferencial. El parámetro más importante probablemente sea la sensibilidad, ya que esto es esa corriente de fuga que vamos a permitir
que se fugue, es decir, normalmente tendremos pues 30 miliamperios, 100, 300, 30 y 300 es lo más típico. Y en función de cuánto sea, permitiremos más o menos fuga. Esto, por ejemplo, en una casa nos lo marca el reglamento de baja tensión, con lo cual esta sensibilidad vendrá marcada. En doméstico estamos hablando siempre de 30 miliamperios. A partir de aquí tendremos que escoger la categoría del diferencial, de lo cual hablaremos posteriormente, de cuáles pueden ser. Y luego, en otros valores también importantes, en otros parámetros importantes, serían el retardo de disparo, que generalmente esto es más relevante cuando tenemos instalaciones industriales y tenemos que hacer un cálculo un poco más concreto, pero generalmente para una instalación doméstica no es tan importante. Luego, evidentemente, el número de polos, muy importante, tensión de trabajo también, y la norma, si tenemos que instalarlo según dónde, quizá tienen que cumplir cierta normativa, y eso siempre, para cualquier elemento es importante tenerlo en cuenta. Pues bien, aquí tenemos una imagen de un diferencial y de una etiqueta. Generalmente en estas etiquetas podemos encontrar toda la información que nos ponen, y si no, pues en la caja nos dan seguro el resto de datos. Vamos a centrarnos en este de aquí, de Legrand, que es un proveedor más de elementos eléctricos, de componentes eléctricos. Y lo que tenemos, por ejemplo, el primer dato sería intensidad nominal, la podemos encontrar aquí, siempre se nos indica en amperios, como IN, o directamente, en el caso de Legrand, directamente escrito como 100 amperios. Después tendríamos la sensibilidad, que esto casi siempre sí que aparece como I gradiente N, lo cual sí que nos habla de, bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? De cuánto podemos dejar pasar. Generalmente 30 miliamperios o 0,03 amperios, que es lo mismo para doméstico. El siguiente sería la categoría del diferencial, que en este caso nos lo marcan unos dibujitos. Estos serían diferenciales de AC. Luego tenemos el retardo de disparo. En el caso de Rebalco nos lo marca aquí con 0,1 segundos. Esto, como lo he dicho, no es demasiado importante, a no ser que queramos hacer una instalación bastante precisa, como para alguna instalación industrial. El número de polos. Aquí generalmente lo tendremos indicado con un símbolo. En lo general suele haber de 2 polos o de 4 polos. Ya veremos que la protección, pues en general es bipolar o tetrapolar. Ahora iremos a la web de Schneider y veremos qué configuraciones podemos ponerle. Pero básicamente estas son las opciones. Para una instalación de alterna bipolar tenemos un diferencial bipolar. Y para una trifásica tendremos el tetrapolar, siempre contando con uno de ellos para el neutro. Luego tenemos la tensión de trabajo, que siempre se nos indica en voltios y los hercios correspondientes. Y por último la norma, que también es importante, como hemos dicho, para cualquier componente que escojamos, tenerla clara. Vamos a hablar ahora de las categorías que existen en estos diferenciales. Y por lo general, cada una de las siguientes abarca la de la anterior y algo más. Es decir, el diferencial más básico que vamos a tener prácticamente siempre es el diferencial de clase AC. ¿Qué abarca? Pues este se puede utilizar para corriente residual alterna. Luego tendremos el de clase A, que se puede utilizar para lo mismo y aparte para corriente residual pulsante. El de clase F, pues lo mismo con clase A, corriente residual alterna y pulsante, y aparte hasta 1 kilohercio. Y por último el clase B, todo lo anterior y encima es capaz de trabajar en corriente pura continua. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo podemos escogerlo? Pues lo primero y más sencillo que haríamos sería irnos a una web de fabricante que haga diferenciales, como podría ser, por ejemplo, Schneider, ABB, Eaton, Legrand. Tenemos un montón. Estas webs generalmente están bastante bien hechas y nos permiten seleccionar el tipo de componente que queremos. En este caso, yo estoy en las categorías de interruptor diferencial. Dentro de esta gama tenemos varias, pero bueno, he escogido esta gama. Y como vemos ya, lo primero que nos permite aquí es seleccionar algunos parámetros. Entre ellos tenemos el número de polos para una instalación monofásica o para una instalación trifásica, la corriente nominal, que será muy importante, el tipo de diferencial, el tipo de curva, la categoría, la sensibilidad de fuga, que es lo que hemos estado hablando. Como veis, lo más común es 30 mA o 300 mA en función de la norma que tengamos que estar cumpliendo. Vamos a intentar coger, por ejemplo, uno para una casa en el que tenemos una instalación monofásica, que es lo más típico, ¿no? Y que tenemos que soportar, pues vamos a poner 40 amperios. Vamos a suponer que tenemos en total unas cargas totales de 40 amperios y que queremos que sea de tipo AC. No necesitamos nada más. De manera que un diferencial de tipo AC con 30 miliamperios, en este caso tendríamos este de aquí. Evidentemente, para cualquier fabricante, veis, aquí tenemos varias combinaciones. Si lo queremos configurar con alguno de los otros parámetros, podemos hacerlo directamente desde aquí.
Para todos los fabricantes es igual de sencillo, generalmente está todo bastante bien hecho y esta manera yo creo que es la más correcta de hacerlo. Evidentemente, luego dentro de todo esto tenemos las fichas técnicas de producto, las guías y todo el catálogo. En ello encontraremos también un montón de gráficas y de datos extra que también nos pueden venir bien, pero en lo general lo que hemos explicado hoy es lo más importante que tenéis que tener en cuenta a la hora de escoger un diferencial, a no ser que queramos algo muy específico para tema de industria, entonces quizás sí que tenemos que entrar un poco en tema de tiempos de retardo y alguna configuración más. Pero por lo general, con estos parámetros nos basta, de manera que vamos a dar el vídeo por concluido. Espero que haya quedado claro cómo se puede escoger un diferencial para una instalación, ya sea doméstica o industrial.